Hola, soy Marcela Blanco de la Universidad de Los Llanos, Dirección de Proyección Social. Hoy estamos aquí en la Quinta de Bolívar, estoy acompañada de Iván Prada y estamos aquí para que ustedes conozcan un poquito más de otras situaciones y de otros espacios que también recuerdan el Bicentenario. Esperamos que les guste, acompáñenos. Bueno, en este momento nos encontramos en la Casa Museo Quinta de Bolívar. Esta fue una casa que básicamente se la regalaron al libertador Simón Bolívar en el año de 1820, después de la batalla de Boyacá, que se celebra el 7 de agosto de 1819. Cuando a Simón Bolívar le regalan esta casa va a estar ubicada en la periferia de Santa Fe de Bogotá, que era una ciudad muy pequeña que estaba ubicada entre el barrio Las Aguas y el inicio del barrio Fontibón, y que por ende tenía solamente 22.000 habitantes. Entonces el recorrido que nosotros vamos a hacer el día de hoy es básicamente a una casa de recreo, a una casa de campo de hace 200 años o de la época de la República en nuestro país. Este espacio que estamos viendo a continuación se llama el Salón de la Estufa y digamos que su importancia radica en que va a ser uno de los lugares favoritos de Simón Bolívar durante su estancia en la Quinta de Bolívar. Simón Bolívar, aunque fue el dueño de esta casa durante 10 años, solamente la habitó 423 días en 6 estancias específicas que va a ser en ese tiempo. En esta habitación, digamos que hay 3 objetos originales del Libertador. El primero es este escritorio biblioteca que ustedes ven al final, que se recuperó del Palacio de San Carlos a principios de 1900, y también este cuarto tiene un elemento interesante y es esta chimenea que Bolívar manda hacer en el año de 1823, en un momento en donde en todo el nuevo reino de Granada solamente existían 2 chimeneas en todo el país. Una era la que estaba ubicada en el Palacio de San Carlos, en la Candelaria la 11 con cuarta, y la segunda quedaba en la Casa del Arzobispado, que hoy en día es el Museo de Arte del Banco de la República o la Donación Botero. Entonces, con las chimeneas va a suceder una cosa interesante, y es que los bogotanos de alguna manera van a volver la chimenea como un lugar de superstición, al que se le pedían deseos, o también muchas veces como objetos a los que se les va a atribuir milagros o como superstición. Entonces, en el momento en que Simón Bolívar manda hacer esta chimenea se va a constituir también como en un mini escándalo que va a haber en la Bogotá del siglo XIX, pues porque era casi que inconcebible que Simón Bolívar tuviera una chimenea, además en una casa de recreo que está ubicada en la periferia de Bogotá. El tercer objeto que se encuentra en esta sala de Simón Bolívar es este reloj que se encuentra sobre la chimenea. Es un reloj que Bolívar trae de Europa hacia 1826, y lo interesante de él es que contiene la escena de la coronación de los Horacios, que va a ser una pintura pintada por Jacques-Louis David 5 años antes de que reventara la Revolución Francesa en el neoclasicismo francés. El reloj de alguna manera liga como las intenciones que hubo en el proceso de independencia y en sí del proyecto de la Gran Colombia, que se va a supeditar en la Revolución Francesa, que básicamente fue muerte al rey y la posibilidad de creación de estados laicos. Entonces, en ese sentido, el reloj está íntimamente relacionado también con una idea conceptual política que se iba a tener, no solamente del contexto neogranadino, sino del proyecto de la Gran Colombia, que a su vez era la unión o la conformación del nuevo Reino de Granada, Capitanía de Venezuela, el Ecuador y Panamá. Bueno, este espacio que estamos viendo a continuación es el Salón de Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz, pues hoy en día es considerada como una de las primeras feministas en los contextos suramericanos. Era quiteña y se conoce con Simón Bolívar en el año de 1823, en una entrada triunfal que le hacen al Libertador después de la batalla de Pichincha, que es la batalla que le da la independencia a este país. Manuelita Sáenz llega a Bogotá en el año de 1828, después de un llamado desesperado del Libertador Simón Bolívar. Ella llega a Bogotá junto con 2 esclavas afropanameñas que se llamaron Natán y Jonatás, y van a habitar este espacio durante 3 semanas con Bolívar.
Posteriormente, Manuelita Sáenz va a alquilar una casa que hoy en día es el Museo de Trajes Regionales de Colombia, que queda ubicada en la 11 con cuarta en la Candelaria, arriba del Palacio de San Carlos. Manuelita Sáenz en 1835 es exiliada de Colombia por José Paula Santander, lo que hace que ella termine ya sus últimos días en un puerto pesquero que se llama Paita, en el Perú. Digamos que ella le va a sobrevivir 26 años a Simón Bolívar, de desengaños, de traiciones, de olvido, de incomprensión y de mucha pobreza, y finalmente en el 56 Manuelita se muere de difteria. Por esta razón, la salud pública de Paita decide que hay que quemar el cuerpo, queman la casa, y en esa quemazón digamos que también se van a perder los 2 archivos con la conspiración. Esa es una de las razones por las cuales hay carencia de objetos de Manuelita. Sin embargo, nosotros exhibimos este objeto que ustedes ven acá, que fue un regalo que le hizo el libertador Simón Bolívar a la llegada de Manuelita a Bogotá, que es un pianito. Cuando uno lo abre es un costurero y también es un tocador por el espejo en el cual uno se puede ver. Este espacio que estamos viendo a continuación es el Gran Salón, y el Gran Salón o todas las áreas sociales de la Quinta van a cobrar una mayor dimensión, sobre todo a la llegada de Manuelita Sáenz a Bogotá. Manuelita Sáenz va a transformar estos lugares en espacios de encuentros sociales muy activos, y digamos que todas estas fiestas también la van a ubicar a ella como una figura muy representativa y política del contexto neogranadino del siglo XIX. En este lugar se sabe por crónicas históricas que Manuelita hizo 2 fiestas muy famosas. Una fue en el 28, donde ella decide celebrarle el cumpleaños a Bolívar, pero Bolívar no estaba en Bogotá sino en Santander, en la convención de Ocaña. Y en medio del festejo deciden hacer un muñeco de trapo, que es Santander, y hacen un fusilamiento simbólico. Y otra de las fiestas va a ser que en una de las reuniones acá, Manuelita emborracha a toda la gente, y cuando ya la gente estuvo muy borracha, ella empezó a sacar información valiosa de cuál era exactamente la imagen que se estaban tejiendo alrededor de la figura de Simón Bolívar en ese momento. Entonces digamos que ese es un poco como el valor que van a tener estos espacios. Con respecto al mobiliario que nosotros tenemos en el museo, es un mobiliario de la República, que también está estrechamente relacionado con la restricción de vestido de la República, donde se sabe también por crónicas que las élites van a utilizar corsets, naguas levantadas, y los hombres botas para montar a caballo. Eso está relacionado con las alturas que tienen algunas sillas. Las más bajitas van a ser para los vestidos y las más altas para los señores y sus botas. Bueno, este es el comedor. Este comedor fue una construcción que Bolívar mandó a hacer en el año de 1826, junto con un baño mirador que se encuentra ubicado en los jardines altos de la Quinta. Este comedor se va a mandar a hacer, o se va a pensar un poco para venir a conmemorar la batalla de Ayacucho, que fue la liberación del Perú, que se dio en 1824. Va a ser también de los primeros comedores en el contexto neogranadino del siglo XIX, y algunos de los objetos que nosotros tenemos en exhibición se recuperaron del Palacio de San Carlos, y también, por ejemplo, algunas losas se van a recuperar de una excavación arqueológica que se va a realizar en la Quinta entre el año de 1991 y 1997. El comedor, su idea original era que fuera un comedor al estilo imperial francés, y es por esta razón que en algunos de los murales tiene imitación al estuco veneciano, que era como una técnica mural para que algunas paredes de los lugares se vieran como grandes bloques de mármol. Bueno, este espacio que estamos viendo a continuación fue la habitación del libertador Simón Bolívar. Este espacio es la locación original, y esto se sabe por una carta que Simón Bolívar va a escribir entre 1824 a 1826, contando que a él esta quinta le gustaba mucho, que a él le gustaba venir a pasar vacaciones acá, levantarse en la madrugada, abrir las puertas del cuarto y mirar directo hacia el cerro de Monserrate. Esta es la única habitación que tiene mirada directamente al cerro. Aquí, en esta habitación, hay 3 objetos originales de Bolívar. El primero es este baúl pequeño con las inscripciones SB, que de alguna manera fue considerado como un baúl que va a servir para su equipaje privado.
está la Bacenilla, que se ve allá a mano derecha, que se recupera de la excavación arqueológica y que de alguna manera también nos está hablando sobre la salud pública de la Bogotá del siglo XIX, en donde del 20 al 30, que son los 10 años en que Bolívar va a estar en esta casa, pues no va a existir acueducto ni buen manejo de aguas negras, e inclusive todavía no habían llegado las letrinas al país. Entonces, digamos que la manera como se van a administrar los desperdicios, pues es básicamente primero en la Bacenilla y luego se procedía a desocuparlos, o en algunos de los ríos. Había personas que también tenían como pozos sépticos en la casa, o también pues simplemente se tiraba. Y el tercer objeto, o tal vez el más emblemático, es esta cama que nosotros vemos en el fondo. Esta cama se recuperó a principios de 1900 del Palacio de San Carlos, y va a ser la cama original de Bolívar, en la que él dormía en la casa presidencial de la 11 con cuarta. Esta cama es una cama que aparentemente es pequeña, pero si uno la pudiera ver entrando a la habitación directamente, es una habitación que es una cama que tiene las medidas estándares. Hay, digamos, que una creencia que la cama está proporcional al tamaño de Bolívar, ya que Bolívar cuando se muere se sabe que medía 1,47, pero realmente la cama también está intervenida con estas tablas a los lados, y esto estaba muy relacionado con los hábitos alimenticios de los bogotanos del siglo XIX. La gente en Bogotá para ese momento va a tener 5 comidas al día. Empiezan el desayuno a las 7 de la mañana con un desayuno de chocolate, a las 10 de la mañana se tomaban un ajiaco santafereño con 2 arepas de maíz, pero este ajiaco no tenía tantos elementos como el que tiene hoy en día. A las 2 de la tarde era el almuerzo, que constaba de 3 carnes y 3 postres, a las 5 de la tarde las 11 santafereñas, y a las 10 de la noche era la comida o la cena. Entonces, durante la República se van a registrar algunas muertes por reflujo, y es por esta razón que se vuelve un poco la moda dormir semisentado en el 19.